Bueno, pues tenemos la suerte de haberle robado un ratito al presidente de la Federación Española de Caza, que es tocayo mío, Manuel. Sí, ¿Qué tal? encantado. Muchas gracias por dedicarnos este ratito. Gracias a vosotros por dedicarnos este ratito. Lo que se trata es que le conozcamos como persona un poco más, acercarlo pues a todos los cazadores españoles y también conocer de primera mano, puesto que llevas en el cargo ya poco tiempo, ¿no? Pues desde hace 100 días. 100 días ya. Cuéntame, tu gestión, ¿cómo acabas tú en la Federación Española siendo presidente? Bueno, pues ¿Te has acabo... engañado? Yo creo porque no habría otro, ¿no? Entonces me llamaron y... Manuel, levanta la mano. Bueno, pues acabas pues porque nosotros veníamos desde hace algunos años haciendo una serie de debates, foros de estudio en las universidades, donde nos planteábamos la caza en el siglo XXI. Esto ya hace tiempo. Desde la Federación Desde la Federación Extremeña, Extremeña, ¿no? sí, fundamentalmente. Aunque luego, bueno, se hizo extensivo a otras federaciones, se hizo extensivo al ámbito nacional e internacional, por ejemplo, con los congresos ibéricos que se realizaron y demás. Entonces, la cuestión era cómo hacer frente a los retos que se avecinaban y que tenemos ya encima. Problemas como la Agenda 2030, como los problemas que vienen de Europa. Y la cuestión era cómo hacer frente a ese. Entonces empezamos a debatir y empezamos a darnos cuenta que había que constituir una organización adecuada al momento que íbamos a vivir. Una organización modernizada, una organización ágil, muy profesionalizada, que fuera capaz de hacer frente a lo que se avecinaba y que hoy tenemos encima. No tenemos nada que ver lo que ha hecho el Comité NADES hace pocos días sobre, incluso ya se cuestiona la caza de la perdiz, ¿no? de Europa. A partir de esos foros de debate y de discusión fuimos elaborando una serie de documentos, un proyecto, y al final ese proyecto pues se convierte en una candidatura que viene de la mano también de mucha gente, Claro. que esto es un trabajo en equipo, no es en absoluto mérito de una persona, todo lo contrario, y bueno, muchas personas participan, mucha gente, federaciones autonómicas, y bueno, se va construyendo lo que era una idea, lo que era un proyecto, al final se convierte en una candidatura y bueno, y la presentamos pues con el fin De de empezar a intentar, coño, mejorar. perpetuar el derecho que tenemos a cazar, ¿no? Porque mucha gente piensa que la Federación Española de Caza se dedica a organizar campeonatos de tiro, de recorridos, etcétera, etcétera. Esa labor de la que me hablas no la conoce mucha gente, ¿no? De apoyo y en defensa de la caza y sobre todo de la naturaleza, ¿no? Bueno, yo creo que la federación tiene un componente obvio de competición. Lo que ocurre es que es cierto que compiten un porcentaje muy pequeño de los federados. Si tenemos 340.000 federados, compiten 30.000. Quiero decir, que Ya. compiten un 5%, un 10% de los federados. Realmente esa es una vertiente de trabajo, pero realmente el mayor trabajo, todos los esfuerzos de la federación se dedican a la defensa de la actividad cinegética y a la defensa de las personas que cazamos en este país. Una Se ha parte muy convertido... importante de eso que mencionas, que es la razón de ser de la federación, es la imagen del cazador dentro de España. Siempre hemos tenido mala prensa o mala fama, o no, la gente que no caza no ha sabido entender nuestra afición. ¿Crees que es uno de los puntos importantes en los que vais a trabajar en el futuro? Sí, vamos a trabajar. De hecho, estamos estudiando y trabajando, estamos en un proyecto para vislumbrar si es cierto esa imagen que se dice de los Ya, cazadores. Porque estamos seguros que no es tan cierto. Es ya. decir, hay muchas más personas que no cazan, pero que no están en contra de la caza. O sea, la gente que está en contra de la actividad cinegética es una minoría en este país, Que sin hace duda. mucho ruido Hace mucho ruido, que claro. Es ni la que entiende ni la hace quiere pocos días entender, ¿no? hablábamos, ¿no? De 6 o 7 personas habían ido a no sé dónde, se habían manchado de sangre, hablábamos con el equipo. Bueno, y había salido en todos los medios Ya. nacionales, ¿no? Y eran 10. Sí, que no es tan cierto. Lo que ocurre es que, claro, que tenemos que hacer mucha labor de pedagogía con todo ese gran público que no caza, pero no está contra la caza. Tenemos que trabajar en esa dirección. Pero creo que cada vez más los cazadores y las nuevas generaciones que vienen son más respetuosos con el entorno, las vedas. Creo que, no sé si tú estás de acuerdo, pero creo que la generación que viene son más conscientes de que como no nos portemos bien, entre comillas,
esto se puede acabar en algún día, Yo te por decía- decretazo. Sí, te decía que ha cambiado la caza porque ha cambiado el concepto de la actividad. Cambia desde la perspectiva de la caza sostenible. Yo creo que ahora mismo hay muy poca gente que no sea consciente de que el recurso es un recurso limitado y que por tanto tenemos que cuidar el recurso si queremos seguir cazando. No ya por... Es cierto que existe un cambio de paradigma social, Sí, es eso verdad. es cierto, pero más allá de eso, quien no sea consciente de que esto es un recurso limitado y que tenemos que gestionarlo y cuidarlo, creo que se equivoca. Sí. Porque el primer interesado, o los primeros interesados en que haya caza, son los cazadores. somos los Desde cazadores. luego, esa Y, regla por de tanto, tres, muy y luego ya sencilla. el campo ya no da la caza por sí solo. Dice lo que dé el campo. No sé, tú eres joven, pero antes se decía, no, vamos al campo, lo que dé el También lo he campo. escuchado mucho. No es lo que dé el campo, es lo que tú seas capaz De gestionar, ¿no? de gestionar y que dé el campo. Ese es el cambio de modelo, el modelo de las personas que cazan. No es tanto de la gente que se incorpora o que se va a incorporar, sino yo creo que es de la gente que ya se ha incorporado hace mucho tiempo y sobre todo de todo el estamento federativo. No hay nadie ahora mismo en las federaciones autonómicas y en los equipos de las federaciones que no estén convencidos, de hecho, date cuenta, De que hay que estamos gestionar el campo. invirtiendo, pues probablemente ahora mismo están invirtiendo cerca de 1 millón de euros en investigación, dinero de los cazadores. Somos los que estamos. O sea, no hay nadie ahora mismo que invierta 1 millón de euros en investigación. Claro. Y en todos los proyectos que estamos trabajando, o sea, es decir, hay un cambio sin duda muy importante de concienciación, bueno, y de entender cuáles son las soluciones a los problemas que nos aquejan. Mira, las federaciones, decía, además de la competición, la federación de caza es una federación. Esta mañana estaba en la asamblea de la Asociación del Deporte Español, de ADES, que ahora mismo es la asociación más importante de todas las federaciones del país. Y hablábamos y, claro, la federación de caza es diferente. Tú te compras una bicicleta, cualquier tienda no pasa nada, sales rápidamente, ¿no? Sales con la bicicleta, sales con la bicicleta de la tienda, Sí, totalmente. montado, y todo el mundo te ve por la calle y dice, qué bien el tío hace deporte, ¿no? En la caza no. En la caza es diferente. No solo es comprarse una escopeta, ¿no? Hay que cumplir además de normas, decretos, resoluciones, órdenes. Pues tienes una oposición de una parte de esa sociedad. Entonces la Federación Española de Caza se ha convertido, además de una federación deportiva, por ponerte un símil, en un sindicato. En el buen sentido de la palabra. ¿no? De la o sea, una organización que defiende los intereses de todas las personas que cazan en este país, sin excepción. Que sin duda es un tema que tenemos que debatir y, mira, todo el trabajo que hace la Federación Española de Caza con los recursos de los federados, ten en cuenta que no recibimos fondos públicos, hemos recibido fondos públicos, el 98% del presupuesto de la Federación Española es de los federados, no recibimos subvenciones. De los ingresos que se reciben por federarte. Por federarte. Entonces, y sin embargo, todas las gestiones que hacemos, esta multitud de reuniones que estamos teniendo con los ministerios, todo este trabajo por defender la actividad, se ven beneficiados exactamente igual los que están federados y los que no. Federados. Y eso no es justo. No es justo. O sea, tenemos que trabajar en esa dirección, ¿no? Tenemos que ser capaces de decirle a las personas que no están federadas que, hombre, cuando negociamos que se pueda cazar una especie, todo lo que estamos haciendo en Europa. Ahora nosotros participamos en FACE, la Federación de Asociaciones de Caza de Europa. La federación paga 76.000 euros por participar en esa organización. Además somos vicepresidentes, o yo soy vicepresidente de FACE. El esfuerzo que hacemos económico y de personal es inmenso para trabajar por todos. Entonces tenemos que intentar transmitir a todos los cazadores y cazadoras de este país. Es una práctica, además, Manuel, que yo he tenido oportunidad de cazar mucho en Europa y fuera de Europa, que se entiende en esos países y vamos, si tienes el seguro de caza tienes que estar federado. O sea, no puede ser de otra manera. O sea, que debería ser incluso obligatorio que parte de los ingresos que recibieran se fueran directamente a la federación para poder defender el derecho a cazar y el derecho de los cazadores, ¿no? Claro, yo creo que tenemos que transmitirlo primero. Es verdad que tenemos que transmitir primero lo que hacemos. Trabajar con vosotros creemos que es fundamental, es definitivo el poder que se informe del trabajo que hacemos.
y a partir del trabajo que hacemos, de la rentabilidad que tiene, de los logros que vamos obteniendo, tenemos que empezar a exigir a los demás y pedir a los demás cazadores que no están federados, Que bueno, arrimen el hombro. que se vayan asociando. ¿Cuánto vale una cuota, por ejemplo? Pues por 30 euros está ¿Al año? federado, sí, al año. Por 30 euros al año. Lo único barato que hay en la caza son Los la papeles, federativa ¿no? y la licencia de caza. Pero Todo lo demás si yo soy de Jerez, tengo que pertenecer a la Federación Andaluza, ¿o no? depende, Ya, no necesariamente. no necesariamente. No necesariamente. Tú puedes ser de la federación de tu comunidad autónoma. Y puede ser también de la española, que es a nivel global, ¿no? Que es a lo No, mejor- realmente de la española, al ser de la federación autonómica, ya formas parte de la de la federación española. Vale, vale, que hay Luego, mucha pero gente bueno, que que se ha depende de zurrido dónde con esto. caces. Depende de dónde caces. Ya sabes que cada comunidad autónoma, bueno, está haciendo Sí. sus normas. Si cazas en Extremadura en un coto social, tienes que estar federado en la federación autonómica. Vale. Si cazas en otras comunidades, si cazas en Valencia, no tienes que estar federado necesariamente. Vale. Puedes hacerlo si quieres pertenecer a un club. Pero, ya te digo, la federación española y las autonómicas son más que una federación. Son una organización que representa los intereses, o trata. Sí, pero nos preocupamos de comprarnos los mejores rifles, y tener las mejores balas y tener los mejores coches para ir al campo lo mejor posible. Y como esto se acabe, porque los políticos no entiendan la gestión que se hace con la caza, se va a ir todo al trastero y ahí se morirá. Por ejemplo, como ha pasado con el lobo. ¿Cómo pasará? ¿Cómo pasará con el lobo? Como pasará con el lobo. ¿Cómo pasará los con parques naturales? Los parques nacionales. Lo de los parques nacionales es otro. ¿Crees que se otra volverá locura. a implantar la caza allí o esto ya es definitivo? Pues creo que es posible. Yo estuve en el Congreso de los Diputados defendiendo la modificación de la Ley 30 de parques nacionales. Yo creo que la mayor parte de los grupos políticos entendieron que en los parques nacionales cazar hay que cazar. Es decir, matar. Lo haga un tercero o lo Claro. haga el guarda de allí, Claro. hay que cazar. La diferencia, la diferencia está en matar los animales en un cercón donde los has echado de comer, cierras la puerta y te lías a tiros con ellos o con bala cautiva, con lo cual el recurso es absolutamente... Se pierde. Y luego, bueno, la ética, ¿no? La ética de matar a esos animales así, ¿no? Que da igual que si son hembras, machos, son pequeños, chicos, es una locura. Además del coste al erario público. Estamos hablando de 30 o 40 personas que cobran un sueldo por ir allí a pegar tiros. A pegar tiros, pero a 1 metro. Sí, no, claro. Claro. Asesinar animales. En zonas como Monfragüe, Cabañeros, zonas donde esto supone un recurso muy importante para los pueblos de la zona. Nosotros hicimos un informe que se llamó La situación socioeconómica de los pueblos del entorno de Monfragüe y Cabañeros, y vimos cómo lo hicimos, participé yo, la Universidad de Extremadura, la Universidad de Castilla-La Mancha. Vimos como los pueblos que están en el entorno de los parques tienen más paro, que los que no están. Claro. Usted sabe que la Ley 30 dice en su artículo 5, creo recordar, que los parques nacionales, uno de sus objetivos es el desarrollo de los pueblos del entorno. Claro. Y resulta que si no por desgracia estás en claro, tienes menos actividad y por tanto tienes más desempleo y más pobreza si vives en el entorno de un parque nacional que si está fuera. O sea, es que es el mundo al revés. El mundo al revés. Sí. Y el problema de despoblación que hay en los pueblos remotos de España, donde antes se ha ido a cazar tradicionalmente y que ahora con estas prohibiciones pues va a ser difícil que la economía de esas zonas pues siga sus... Sí, pero además los parques nacionales, ¿por qué son parques nacionales? Son parques nacionales porque los usos y costumbres de la zona lograron conservar el entorno en esas circunstancias. Por eso son parques nacionales, claro. Porque bueno, se descubrió, oye, qué maravilla, qué fenomenal, que este espacio cómo se conserva, pero no es que se conserve porque sí, son entornos muy humanizados. O sea, la intervención humana en los parques nacionales desde los últimos 2 o 3 mil años para acá o algo así, pues, es evidente, ¿no? Había ganadería, había extracción de madera, estaciones forestales, pero se mantenían en esas condiciones y se cazaba. Se va cazando toda la vida en esta zona, ¿no? Entonces, si esos usos y costumbres son los que han mantenido ese entorno así, es un grave error no hacerlo. Además, las políticas de conservación o se hacen para que las poblaciones progresen o al final tienen rechazo. Claro. ¿Y sabes lo que hacemos? Pues no estar de acuerdo con que se haga. Yo recuerdo cuando con las reservas de la biosfera, por ejemplo, hemos trabajado mucho en ello. La reserva de la biosfera trata además de que mejore el espacio humano, ¿no?
Sin embargo, íbamos a los sitios, a pueblos donde se iba a hacer se iba a implantar una reserva, y yo iba con la intención de defender, ¿no?, que me parecía bien, pero la gente de los pueblos lo veía como un peligro. ¿Te das cuenta que, bueno, en algo se equivocan los políticos? Sí, bueno, el no conocer cuáles pudieran ser ellos que pensaran los problemas que pudieran tener los parques nacionales por tener la cacería, están muy equivocados. Pero si ellos son nosotros. Sí, sí. Manuel, créeme. Sí, sí, O sea, desde ellos luego. son nosotros, no son... es estrategia. Dice, pero vamos a ver, te reúnes con un político y te dice lo primero, te dice, es que mi padre era cazador. Ya. Vaya, hombre. No, es que no, yo he vivido en el campo toda la vida. Yo soy Castilla-La Mancha de no sé dónde, digo, porque el otro día me ha pasado con un diputado, ¿no? Es que nosotros... Vale. Coño, va y vota en contra de... Pero bueno, vamos a ver. Aclárate la idea, ¿no? Lo conoce, Ya. lo sabe. Sin embargo, hay una dirección, hay un staff político que ahora mismo, por ejemplo, en el Partido Socialista hay un staff político que ha perdido de vista el mundo rural. Ya. El Partido Socialista territorial no es el Partido Socialista de Ferraz. O sea, hay un choque Importante dentro del partido. muy importante. Sin embargo, Ferraz ahora mismo domina el escenario interno del partido, y nos encontramos pues con Paje, o nos encontramos con... Qué pena y qué lástima, Manuel, que el tema de la caza sea una herramienta política, ¿eh? Porque le dedicamos mucho tiempo nosotros a la conservación y al cariño y a la instrucción de la caza en los jóvenes. Dedicamos mucho tiempo, mucho dinero, mucha ilusión en algo que al final los políticos lo utilizan como una herramienta. O sea, deberían de ser dos cosas totalmente distintas. Pues imagínate la conservación. Ya. O sea, que la conservación tenga un color político, parece una locura, ¿no? Quien no es consciente de que hay que conservar y que tenemos que conservar nuestro medio ambiente, ¿no? De cómo hacerlo, hay que instruir a la gente que la caza embargo, es la herramienta de conservación más potente que existe. Pero tú fíjate cómo cambian las cosas, ¿no? Parece que ser ecologista pues, es un perfil, ¿no? O sea, si tienes un perfil determinado y eres de izquierda y no sé qué, eres ecologista. Si llevas la bandera y no sé qué, ya no. Facha. Eres un facha. Quiero decirte que realmente son estereotipos que están muy bien manejados, muy bien montados, ¿no? Yo siempre, y en alguna vez que he hablado con dirigentes del Partido Popular, le he dicho que echo de menos una política ecologista de gestión, ¿no? Claro, date cuenta, la izquierda renunció a los símbolos nacionales hace muchos años, y la derecha, pues bueno, se apropió un poco de los símbolos nacionales, de la bandera, de no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Pues con el medio ambiente ha pasado igual. La izquierda se apropia del ecologismo y no sé cuánto. La derecha, entre comillas. Sí, del ecologismo entre comillas. La derecha se queda ahí un poco y al final se apropian unos de las cosas. Lo que es curioso es que entre nosotros los cazadores hemos convivido siendo de ideologías políticas totalmente distintas, opuestas o contrarias o lo que sea, y nunca ha habido una discusión en el campo, siempre ha habido compañerismo. Yo he estado cazando en países comunistas, en países de derecha, en países de todo tipo de políticas, y la gente que me he encontrado siempre en el campo, hemos conectado inmediatamente. Porque has ido como cazador. Sí, y como persona que le gusta el campo y... La caza tiene una gran virtud, ¿eh? La caza tiene la gran virtud de que la caza no tiene ideología. Y aquí nos encontramos gente de todo tipo. Gente de derecha, de izquierda, absoluta gente con más poder adquisitivo, con menos. Y cuando vas a cazar, pues todos somos cazadores, quiero decir que... Sí, estamos todos en el mismo plano. Estamos todos en el mismo plano. Vamos detrás del mismo objetivo. Y que no tiene por qué, bueno, decirte que no tiene por qué tener cada uno su condición, su ideología, su forma de entender la vida. Disfrutando de lo mismo y respetándonos. Incluso ponerlo en común, ¿no? Desde luego. Digo que la caza es un punto de encuentro. Sí, desde luego, siempre lo ha sido. El sitio donde hemos ido por ahí, por todo el mundo a viajar y a cazar, nos hemos encontrado y nos hemos identificado con los cazadores allí. A ver, mucho ánimo, mucha suerte con vuestra gestión. Bueno, yo creo que sí, que vamos a... Quizás no será tanto de suerte, pero tenemos ahora mismo... trabajo. Sí, tenemos mucho trabajo, tenemos un equipo muy solvente dentro de la Federación Española. Gente joven, como he podido ver, Alejandro y gente muy solvente, muy comprometida. Ahora mismo en las federaciones autonómicas también creemos que tenemos probablemente los mejores equipos que ha habido en la historia de la caza en España, y muy profesionalizados. Sí, he tenido ocasión de reunirme con casi todos los presidentes en los últimos 2 años. Y la verdad es que gente muy válida y muy apasionada de su trabajo. Sí, de la defensa, de la defensa de la actividad. Pues nada, aquí tenéis Ibeраlia para lo que necesitéis, para lo que queráis.
es importante que nos acordemos de esos 30 euros al año, que al final en la mayoría de los bolsillos pues no significa mucho, van directamente a proteger al medio natural y a nosotros como cazadores, nuestro derecho de cazar, y sobre todo una parte muy importante, como ha mencionado Manuel, ¿no? Que es tratar de comunicar las bondades que tiene la caza como herramienta de gestión. Que bueno, que a estas alturas yo entiendo que hay mucha gente que si no lo ha entendido ya es porque no quiere entenderlo, porque llevamos los medios de comunicación también una labor hecha desde hace muchos años y he tenido oportunidad de encontrarme con mucha gente con un talante totalmente contrario. Oye, entiendo que no te gusta coger un arma, entiendo que no te guste coger un animal, pero tienes que entender que la caza es quizás, no, seguro, la herramienta de gestión más importante que existe para el medio natural, eso está claro. Nunca hemos tenido tanta cantidad, variedad y calidad de especies cinéticas como hemos tenido hasta ahora, ni nunca tantas normas y ni tantas restricciones, pero se ve que la gente los cumple, los cazadores también y no hay ningún problema. Pues muchas gracias, Manuel, por este ratito. Muchísimas gracias a vosotros. Encantado, Ha sido un placer. espero que nos veamos pronto otra vez en el campo. Nosotros Me estamos cuentéis más cosas sobre la gestión a vuestra disposición de la siempre. Federación. Muchas gracias tamén a Marisa y a Pilar de Castillo Viñuelas, que nos han cogido aquí esta tarde maravillosa, que lo que dan ganas es ponerse un puesto y tirar tórtola, ¿verdad? Sí, tirar tórtola o palomas que hemos visto varias. ¿Sabes? Tenemos que esperar el 15 de agosto. Un fuerte abrazo a todos y hasta siempre. Muchísimas gracias.